Positiva, hoy domingo de Resurrección, una fecha muy importante para la cristiandad, y queremos desear que todos ya se encuentren en su hogar y que este periodo, que algunos lo dedican para lo espiritual y para la recreación, otras personas también, y el descanso de los quehaceres diarios, haya servido de fortaleza para continuar con las actividades diarias que cada quien lleva. Así que esperamos que hayan pasado una feliz Semana Santa. Y es que la pandemia con la que tuvimos que lidiar desde marzo del año 2020 tuvo restricciones también en las actividades religiosas, debido a que pues las reglamentaciones preocupaban por el esparcimiento de la enfermedad COVID-19. Pero esta Semana Santa que está concluyendo el día de hoy, pues vimos que ya se pudo desarrollar de una forma normal, y entonces vemos que los guatemaltecos vivieron la Semana Santa de la forma que deseaban. Algunos acudieron a las actividades religiosas, las hermandades, pues se prepararon para sus procesiones. Algunos aprovecharon también a hacer algún tipo de recreación, y otros pues a visitar a sus familiares en el interior de la República. Hoy hablaremos sobre estas tradiciones que los guatemaltecos tenemos en estas fechas, la historia de las mismas, cómo se desarrollan y el por qué. Hemos invitado a un amigo de la Casa de Acción Positiva, que es el licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo, quien es un escritor, docente e historiador, para que nos cuente un poco sobre estas tradiciones que ahora se están retomando, pero que siempre han sido parte de la cultura guatemalteca. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Aquí les saluda Miguel Alfredo Álvarez para poder platicar acerca de lo que es la riqueza patrimonial de Guatemala, porque ahora tenemos que considerar que Semana Santa ya no le pertenece solo a los guatemaltecos. Desde noviembre del año 2022, UNESCO la ha declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Y en el año 2008, el gobierno de la República, a través del Ministerio de Cultura y Deportes, declaró a la Semana Santa en Guatemala como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Y es aquí donde tenemos que tomar una serie de elementos. La Semana Santa en sí es una tradición religiosa y muy antigua. Vamos a tomar en cuenta que los primeros cristianos celebraban la resurrección de Jesús en un día civil. Es decir, si fue 14 de abril, cada año lo hacían cada 14 de abril. Pero a partir del año 325, en el concilio Nicea, se decide fijar que la resurrección debe de celebrarse el primer plenilunio de primavera, es decir, después del 21 de marzo. Y poco a poco se fue agregando un periodo para esta conmemoración. La Pasión, que sería la Semana Santa, y un preparativo llamado la Cuaresma. Y a lo largo de la historia de la cristiandad, esto fue enriqueciéndose con tradiciones locales. De esta manera, en Guatemala, como parte del mundo hispánico, se recibieron estas tradiciones a partir del siglo XVI. En primer lugar, de una manera litúrgica, y luego, como un encuentro de culturas, se fue enriqueciendo con el aporte ibérico, así como los aportes diversos de los pueblos originarios mesoamericanos. Y es así como sale una Semana Santa que a lo largo de los siglos ha perfilado su propia identidad. Muy bien, licenciado, como usted menciona, pues esta es una conmemoración no solo de Guatemala, sino a nivel mundial, la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero esto, como usted también nos cuenta, ha traído actividades que son muy particulares de Guatemala, como las procesiones, las alfombras, el convivir familiar. Hablemos un poco acerca de esto y cómo este sincretismo religioso también se ha convertido en parte de nuestra cultura. Sí, es que no podemos dejar, por un lado, el cuadro general, indicando que la Semana Santa es una celebración universal, y en el mundo hispanoamericano tiene características muy particulares, porque se comparte el elemento hispano con los pueblos oriundos. Y es de esta manera que en los países de América que hablan el idioma español se lleva a cabo también la Semana Santa, con sus propias características. Por ejemplo, en México, en el Perú, en Ecuador, en Centroamérica, que incluyen procesiones, música, alfombras, comidas. Entonces tenemos que ver que si se hace en todo el mundo hispanoamericano, perfilar la identidad
de Guatemala. Por eso es de que el Estado guatemalteco la declaró patrimonio y la UNESCO también. Porque, aunque se lleva a cabo en otros países, en Guatemala tiene grandes connotaciones desde la época colonial. Es ya en el siglo XX cuando vamos a empezar a encontrar cambios sustanciales de lo que es la Semana Santa actual en Guatemala. En lo que se refiere, en primer lugar, el tamaño de las andas y los decorados. Anteriormente, del siglo XVI a inicios del siglo XX, eran andas muy pequeñas, utilizando elementos como el palio o un cojín. Pero en 1904, en Guatemala empieza a adornarse. Ya se va a retirar el palio y se va a poner un diseño hecho por un altarero. Pero como requiere de mayor tamaño para poder hacerlo más atractivo, empezaron a crecer las andas. Y es así como en 1917 encontramos el registro de las andas más grandes en relación a las que se venían acostumbrando. Y esto dio origen a varios artistas como Alfredo Monge, Gerardo Soto, entre otros, Belisario Prado, quienes recrearon escenas en los muebles llamados andas, que originalmente era un camino, con piedras, con espinas, con flores, luego con atributos de la pasión, luego con alegorías. Y esto pues ya fue proliferando. Y la década de 1950 es muy importante para la Semana Santa en Guatemala, porque en esta década vuelven a crecer las andas. Aparecen ya muebles de 50 a 60 cargadores, a no ser 1957, que en la procesión de Jesús de los Milagros en el templo de San José se estrenó unas andas de 80 cargadores. Y esto ya fue permitiendo entonces mayor desarrollo en la parte ornamental. Y las últimas 2 décadas del siglo XX volvieron a ser importantes para el crecimiento de andas. Pero fuera de lo que son en sí las andas, sus decorados, tenemos que ver la parafernalia, la introducción de elementos como romanos, palestinos, el uso de la indumentaria, los colores tradicionales basados en la liturgia, la sustitución de los antiguos telones o cortinajes en los balcones por flores o por moñas. Y de pino con flores se pasan a alfombras más elaboradas, utilizando inicialmente los aserrines teñidos, con moldes fabricados y cortados a mano con diseños barrocos, heráldicos, eclesiásticos o simplemente ornamentales. Entonces las alfombras empiezan a incrementarse, a ser atractivas, y es aquí donde el ingenio del guatemalteco va a proliferar, porque no solo va a ser la alfombra histórica de pino, luego con flores, sino que aserrines, flores, corozo, los tallos de las mismas flores y diversos materiales. Entonces, un componente importante para la Semana Santa en Guatemala son las alfombras, las cuales, fuera de que tienen creatividad, tienen color, hay en ellas un sentido social muy importante, porque hay una participación de los vecinos de la cuadra, del barrio, no digamos en el interior de la casa, que hay una participación de todos los miembros. Entonces, las alfombras concebidas dentro del arte efímero son fundamentales entonces para reconocer la identidad de nuestra Semana Santa. Por su parte, la música. Originalmente, las procesiones en Guatemala, como en el resto del mundo hispanoamericano, incluían música polifónica, música de cámara o coral, pero va a ser a partir del romanticismo del siglo XIX y sobre todo tras las obras de Donizetti, de Beethoven o de Chopin, y a través de la creación de las escuelas de músicas militares y la creación de bandas militares, que todo ese conocimiento de la música fúnebre y la pompa europea se conoce en nuestro medio. Es así
¿Cómo? Vamos a tener una interpretación básicamente de Chopin o de Beethoven, pero el guatemalteco, siempre con su creatividad y su don artístico, hace un género fúnebre que va a convertirse en guatemalteco, es decir, sui generis. Entonces, podemos citar que ya en 1888, con la marcha fúnebre La Fosa del músico nacional Santiago Coronado, se inicia un recorrido que no ha terminado de creatividad de piezas fúnebres procesionales. Después de la marcha de Coronado, tenemos que citar las de Álvarez, Jesús Nazareno, la de Iriarte, Salvador Iriarte, la marcha Jesús de la Merced, y luego una serie de marchas que se han convertido en icónicas y que año con año, pues una nueva creación de marchas que no termina. Creo que el inventario aún no está terminado. Súper interesante conocer la historia de estas procesiones y todos estos elementos que forman parte de esta celebración y esta conmemoración de la Semana Santa. Usted mencionaba las procesiones, la música, que también es un elemento muy importante, las alfombras, el colorido. Es una celebración que se da en todos los rincones de nuestro país. Sin embargo, quisiera que me comente un poco acerca de cuáles considera usted que son las procesiones que son más que las personas esperan más, digamos, en la celebración, por ejemplo, las de Zona 1 o las de la Antigua Guatemala, que son los lugares más influyentes para esta celebración. La Semana Santa fue declarada como Semana Santa en Guatemala, tomando en cuenta todo el país. Las procesiones de carácter histórico son las que se llevan a cabo en la ciudad de Guatemala, en el centro histórico, es decir, en la zona 1, porque son las procesiones que se originaron en la época de la colonia, en el siglo XVI. Básicamente, la procesión del Señor Sepultado de Santo Domingo, la procesión de Jesús Nazareno de la Merced, que tienen orígenes muy antiguos, la de Jesús de Candelaria, y otras procesiones que al trasladarse la ciudad se constituyeron, muchas siguiendo con su mismo día. Tal es el caso de Santo Domingo, con el Santo Entierro el Viernes Santo, la Merced el Martes Santo, Viernes Santo, la Candelaria el día Jueves Santo, la de la Escuela de Cristo, con una historia muy particular, se traslada a la parroquia vieja, parroquia Cruz del Milagro, con su procesión el Lunes Santo. La colonial procesión del barrio de Chipilapa, al trasladarse a la nueva Guatemala, la encontramos en el barrio de San José, y ya no Martes Santo, sino que Domingo de Ramos. Y así podemos ver estas procesiones trasladadas desde Santiago de Guatemala, hoy Antigua Guatemala, y por lo tanto, en el centro histórico de la ciudad está la raíz de la Semana Santa colonial, la cual no se quedó estancada, sino que se va incrementando o va cambiando de acuerdo a las épocas. Por su parte, en Antigua Guatemala, la ciudad empieza a florecer a principios del siglo XIX, después de la traslación. Tiene un auge económico basado en la grana, así como en el café. La ciudad tiene un repunte, y de pequeñas procesiones vuelven a organizarse nuevas, basadas con el patrimonio que se contaba y que no había sido trasladado a la nueva Guatemala. Y es así como Antigua Guatemala va a perfilar una Semana Santa con características muy particulares, con alfombras multicolores extraordinarias, con un fervor, con un ambiente donde la arquitectura y el paisaje pues forman parte de lo mismo. Por lo tanto, la Semana Santa más mediáticas son las de Antigua Guatemala, las del centro histórico de la ciudad de Guatemala, pero no debemos de olvidar ni los barrios, ni las aldeas, ni los demás municipios de nuestro país, porque vamos a encontrar bellezas de procesiones en toda la República. Yo solo voy a mencionar, quiere decir que voy a priorizar, Quetzaltenango, Mazatenango, Escuintla, Mixco, Villanueva, Puerto Barrios, Livingston, Cobán, Salamá, Villacanales, es decir,
toda la República de Guatemala se manifiesta en cortejos procesionales por las calles de sus lugares, incluso hacen los Claro, caminos. una manifestación de fe en todo el país, licenciado, y como mencionábamos, hay muchos elementos que también en todas estas partes de nuestra Guatemala también se hacen parte de esta celebración, de esta conmemoración. Algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, el color morado que caracteriza mucho la Semana Santa. Me da curiosidad. ¿Tiene algún significado este color? Si nos puede compartir un poco acerca de esto. Sí, el color morado es el color de la iglesia, es el color litúrgico para la cuaresma, que es la penitencia. Por lo tanto, los ornamentos litúrgicos son morados. El sacerdote se reviste de morado. Todos los manteles son en morado. En la liturgia antigua se tapaban los camerinos con imágenes con lienzos morados. Por lo tanto, el penitente, el llamado cucurucho, utiliza la túnica en color morado, que es símbolo de la penitencia, el negro de la paletina, que es símbolo de duelo, y en el día Jueves Santo o Domingo de Ramos usan una paletina blanca que significa triunfo o victoria, mientras que el día Viernes Santo por la tarde la túnica se convierte en negro como símbolo del duelo. Entonces sí son colores litúrgicos. Por eso muchas veces en los balcones de las casas vamos a encontrar adornos que van en el blanco, que es triunfo, que es victoria. El morado es penitencia, el negro es duelo y el rojo es el color de Cristo, es el rey de los mártires. Entonces los colores pues forman parte importante. Pero fuera de las procesiones, parte del patrimonio intangible del quehacer de los guatemaltecos es la gastronomía. Y claro que sí, licenciado, de eso quería que habláramos un poco también sobre este elemento que seguramente también es algo muy intrínseco de los guatemaltecos, que la gastronomía cambia completamente en esta época. ¿Cuáles son los elementos o los platillos que los guatemaltecos disfrutan más durante esta época? Y si nos puede comentar un poco acerca de cómo surgen. Hay que considerar que la gastronomía guatemalteca es mestiza, cíclica y ritual. Cuando decimos mestiza es de que tiene una gran herencia española, la cual incluye europea, asiática, por su africana, por su parte, la parte mesoamericana de los distintos pueblos que poblaron Guatemala antes de la conquista europea. Y por el otro lado también hay cierta influencia africana, hay 3 raíces. Pero esto hace, de estas raíces se saca un resultado, que es nacional guatemalteco. Por el otro lado, cíclico, de que se hace cada tiempo. Es decir, en el caso del fiambre, se hace únicamente una vez al año. En el caso del bacalao, por lo general, va a ser para Semana Santa. Y ritual, la manera de prepararlo, lo que es todo lo ancestral, todo el rito que se va a llevar a cabo en las casas. Entonces, estos 3 valores de nuestra gastronomía, entendiéndola para la Cuaresma y la Semana Santa, encontraremos orígenes europeos, medievales. Básicamente lo que va a ser el curtido, los pescados, las torrejas y algunos elementos más, incluyendo las empanadas. Pero la creatividad del guatemalteco, entonces ya nos va a preparar el curtido con la sazón local. El curtido es rojo y esto es parte fundamental de la Cuaresma, pero muy, muy especialmente de Semana Mayor. A esto tenemos que sumar el tamal de viaje. El tamal de viaje es masa envuelta cocida en tuzas y luego se rodaja y se asa o se fríe. Diferentes formas de comer pescados secos, pescados envueltos en huevo, pescados frescos, con tomates, con apazote, y si los hispanizamos un poco más, con alcaparras, con aceituna, con aceite de oliva. A esto viene la parte del postre, garbanzos, un gran aporte de Guatemala, garbanzos en miel.
es un plato simplemente mestizo, pero interpretado por el guatemalteco. La torreja medieval en Guatemala transformada en molletes o también en una torreja a nuestra manera de ser guatemaltecos, las empanadas de harina de salpor, rellenas de manjar, las empanadas de hierbas en Antigua Guatemala, los refrescos de marañón, de melón con piña, el sushi, el chinchibir, la pepita, el tiste. Es Licenciado, son algunos de los ejemplos de tanta cultura culinaria que tenemos durante esta época. A mí ya se me hizo agua la boca y seguramente a nuestros televidentes también, licenciado, y definitivamente es una tradición que ha ido también de generación en generación. Ahora quiero que hablemos sobre otro elemento también muy importante y muy característico de esta época y que es parte de la naturaleza y de los olores. Y estamos hablando del corozo, licenciado, algo también que sentimos ese aroma y ya sabemos que estamos en Semana Santa. Hablemos un poco acerca de esto. Pues cuando hablamos de Semana Santa tenemos que mencionar los 5 sentidos. La vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. En ese sentido, vamos a unir vista con olfato. Estamos en el trópico. Estamos en una época de clima cálido. En el país cambia la floración de acuerdo a los climas, pero en la zona central vamos a encontrar colores tradicionales que nos regala la naturaleza, como los matilisguates. Es una especie mesoamericana. En la ciudad de Guatemala, en Antigua Guatemala, hay bellos matilisguates en colores rosados, blancos, hay también en amarillo. Un gran aporte que nos da la América del Sur, básicamente la República Argentina, son las jacarandas, que en el siglo XIX van a salir del cono sur para el mundo, pero en Guatemala y en parte de Mesoamérica encontraron un clima adecuado. Y es así como nos engalanamos en los parques, en plazas, bulevares, en jardines de Guatemala con jacarandas, que por su color inmediatamente la asociamos con la temporada. Pero nosotros estamos viendo la jacaranda, el matilisguate, la bugambilia, que es un regalo del Brasil, del doctor de Bougainville, un biólogo que también hace que se vuelva mundial la bugambilia y que en Guatemala se vuelve tan guatemalteca que la encontramos en nuestros parques, en nuestras casas, y todos estos colores juntos, pero decía el olfato. Entonces la naturaleza nos va a dar una palma, que se llama corozo, y de aquí hay una palma. Al abrirla hay unas ramitas, que es la que da ese olor que para nosotros es simplemente el olor a la Cuaresma y a la Semana Santa en Guatemala. Así como la Navidad huele a manzanillas, la Cuaresma y la Semana Santa huele a corozo, pero corozo junto al pino, a la flor de dolores, al trébol y al incienso, más los aserrines mojados, más cualquier otro tipo de ofrenda, nos permite decir que la Semana Santa de Guatemala tiene un aroma exquisita que va acorde con colores maravillosos, con sonidos extraordinarios, con exquisitas viandas, pero sobre todo no hayamos que hacer porque vamos a ver colores extraordinarios, en contrastes, vamos a ver movimiento, vamos a ver rostros, los rostros de los nazarenos, de las vírgenes, de los acompañantes, de los que están presenciando los cortejos. Es una sensación indescriptible. Por eso, para el guatemalteco, mencionar Semana Santa es evocar las fibras más sensibles de su corazón, porque de repente se regresa a la infancia, se regresa a momentos familiares, a momentos únicos. Nos envolvemos entre recuerdos, entre inciensos, entre música, entre sabores, extrañamos a los que ya no están. Esto es algo que solo el título de intangible nos va a permitir poder explicar. Claro, licenciado, es una riqueza impresionante la que tenemos acá en nuestro país
con estas tradiciones. Allá hablamos un poco acerca de este fervor espiritual. Ahora hablemos también acerca de la oportunidad que también muchos guatemaltecos toman en este espacio que podríamos decir que es el feriado más largo que podemos tener en Guatemala y en donde muchos guatemaltecos también aprovechan para tomar esos 5 días de descanso para hacer unas mini vacaciones y visitar diferentes puntos del país que también pues al final se convierte como en una tradición de nuestro país. Sí, a lo largo del año tenemos asuetos, tenemos feriado cuando es la fiesta o feria titular y tenemos permisos laborales. En el caso de Semana Santa es un descanso laboral que, como usted perfectamente lo ha dicho, es el más largo que tenemos, porque para los escolares empieza por lo general el Viernes de Dolores. En el estado empieza el miércoles santo, a no ser pactos colectivos. Lo cierto del caso es de que hay varios días. Aprovechando entonces estos días, el clima, muchos guatemaltecos abandonan las ciudades, van al encuentro con sus familiares, pero se busca también la diversión, el esparcimiento y hay que llegar a las playas, a los lagos, a los ríos, a cualquier paraje. Por lo general, el guatemalteco busca las playas, tanto en el Océano Pacífico como las que tenemos en Caribe, y esto genera un movimiento interno que ya vamos a llamar el turismo interno, que incrementa la economía. Es oportunidad de crecimiento económico para las personas en el interior del país, dado a que al salir de la ciudad o de las ciudades, buscar un área distinta a la que se convive, se necesita de servicios. Estas personas nos van a ofrecer una variedad de servicios. Y por el otro lado, Guatemala está puesta en los ojos del mundo en esta temporada. Hay turismo extranjero que visita nuestro país, no solo religioso, sino que turistas que vienen llamados por toda esta explosión de manifestaciones que se da en Guatemala. Yo me atrevo a decir que la Semana Santa es una festividad religiosa, pero trasciende la religiosidad, y todos los que participan en ella, no todos tienen la misma fe. Hay distintas posiciones, distintos credos que de una u otra manera se involucran en este periodo que llamamos Semana Santa. Para algunos, Semana Santa es caminar en fila vestido de cucurucho, ir a ver la procesión, pero para otros también es ir a la playa, ir al pueblo, ir a algún lugar, irse al extranjero, pero yo les recomiendo, disfrutemos Guatemala en toda su magnificencia. Claro que sí, es que no cabe duda que es una de las épocas más esperadas por todos los guatemaltecos. Licenciado, podríamos seguir hablando muchísimo acerca de estas tradiciones que tenemos en esta época tan bonita, pero el tiempo se nos acaba, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, para mí ha sido un gusto, como lo ha sido en ocasiones anteriores, y disfrutemos Guatemala, conozcámosla a través de todas sus manifestaciones culturales y naturales, y nos vamos a quedar sorprendidos de la belleza del país que tenemos. Un saludo para todos. Bueno, sí, es que definitivamente esta es una época muy esperada por los guatemaltecos, como mencionábamos, independientemente de la forma en la que la vivan. La Semana Santa, estas tradiciones han seguido latentes durante mucho tiempo y el fervor religioso de los guatemaltecos también hace que además, como decía el licenciado, sea admirada fuera de nuestras fronteras. Así que gracias, licenciado, nuevamente por compartir con nosotros el origen y el porqué de estas tradiciones. Y a ustedes, amigos, gracias por abrirnos nuevamente las puertas de su casa para Acción Positiva. La repetición de este programa podrá sintonizarla el viernes a las 10 de la noche, pero no se pierda la cita con Acción Positiva el próximo domingo con temas de su interés. Soy Ana Sofía García, hasta la próxima.